Ahí está grabando. Ya, entonces, cualquier cosa, ¿cierto? Me voy a ir bien lento, pero cualquier cosa que ustedes me digan que no entienden, nos detenemos, ¿ya? Ya miren, primero que todo, recordar algunos detalles respecto a la derivada. La derivada, por lo general, si el ejercicio le dice de la prueba recta tangente, ¿ya? Algo relacionado a la recta tangente, usted tiene que derivar, ¿ya? Otra cosa muy importante es, yo le dije que la recta tangente o la derivada me sirve para calcular la inclinación de esa recta tangente, ¿ya? O pendiente, y que si es horizontal es sinónimo de que la pendiente en este caso, aquí le voy a poner, de que la pendiente es cero, ¿ya? Aquí le voy a poner horizontal, pendiente, pendiente cero. Entonces, nos dice, determine los valores de x para los cuales la recta tangente, ya tengo que derivar, ¿ya? De la gráfica tanto, entonces derivo esta función y que sea horizontal, ¿ya? Es decir, una vez que yo derive, tengo que hacer que esa derivada, que es la pendiente, sea cero, ¿ya? Aquí le están diciendo implícitamente, al decir horizontal, que la pendiente, es decir, que la derivada, tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, este estaba en la guía. Entonces, voy a partir derivando, ¿ya? Entonces, voy a escribir la función, 1/3 x elevado a 3 menos x elevado a 2, ¿ya? Derivamos. Si yo derivo, paso a paso, voy a tener y derivado, ¿ya? O y prima, como nosotros derivamos acá, tomando el 3, el exponente, multiplicando ahí por el 1, solamente por el 1, ahí, ojo, con el 1, 3 por 1 quedaría 3, partido en 3, x, el x estaba elevado a 2, por lo tanto lo dejo como, o sea, elevado a 3, lo dejo como x elevado a 2, le voy restando 1 al exponente, menos, nuevamente hago lo mismo, 2, ¿ya? Lo multiplico por ese 1 y me da 2 x elevado a 2 y le resto 1 al exponente, por lo tanto me queda x elevado a 1, ¿cierto? Acuérdese también que cuando les da fracciones, usted tiene que ver si aquí lo puede simplificar, ¿ya? O si lo puede dividir. En este caso, 3 dividido en 3 me va a dar 1, por lo tanto es un x cuadrado, ¿ya? Pero ese 1 no es necesario escribirlo, así que yo lo voy a omitir, ¿no? Menos 2x, ¿ya? También el exponente 1, ¿cierto? No es necesario, por lo tanto lo dejo como 2x. Listo, tengo la derivada. Ya tengo la derivada. Como ya tenemos la derivada, esto nos permite calcular la pendiente, ¿ya? Pero al decir que es horizontal, repito, nos están diciendo horizontal, a ver, esa línea no sería horizontal. Al decir que es horizontal, por ejemplo, una línea como esta, y derechita, nos están diciendo que no tiene inclinación, es decir, que la pendiente es cero. Por lo tanto, como nosotros queremos saber para qué valores de x este resultado o esta pendiente o esta derivada a mí me va a dar cero, yo lo que tengo que hacer es, y aquí aplicar algo que ya deberían saber, es cuando yo quiero saber para qué valores de x me da un resultado, tengo que hacer una ecuación. ¿Ya? Ecuación. Tengo que hacer una ecuación. Entonces ahora tengo que tratar de resolver esta ecuación y encontrar uno o dos o tres, dependiendo del tipo de ecuación, valores para x para los cuales este resultado en efecto sea cero, porque tiene que ser horizontal. ¿Ya? Hasta ahora, ¿está claro eso? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Lo clave ahora es cómo se resuelve esa ecuación. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ya, entonces, si me pudieran responder por el chat sería lo ideal. ¿Qué tipo de ecuación tengo acá? ¿Qué tipo de ecuación tengo ahí? Donde dice x cuadrado
menos 2x igual 0. ¿Cómo se llama esa ecuación? ¿De segundo grado? Ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, como me escriben en el chat, ¿cierto? Bien. Entonces, como es ecuación de segundo grado, aquí usted va a tener que recurrir, sí o sí. Acá puede que le quede una ecuación lineal, ¿ya? Y la resuelve como una ecuación lineal, que son las más sencillas. Pero es muy probable que también le quede una ecuación cuadrática, ¿ya? Y en este caso, aquí le vamos a poner ecuación de segundo grado o también cuadrática. Entonces, aquí se van ocupando mucho lo que es contenido del curso anterior de matemáticas. Entonces, como ecuación de segundo grado, usted la va a tener que resolver como una ecuación de segundo grado. Tiene dos formas, ¿ya? Yo me acuerdo que el primer semestre expliqué dos formas al menos, una que es factorizando y la otra que por lo general la gente utiliza es con la fórmula de la ecuación cuadrática o la ecuación de segundo grado, que es x menos b más menos b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Eso en raíz partido en 2 por a, ¿sí? Donde los coeficientes a, b y c son los numeritos que acompañan a mi ecuación, a las variables de la ecuación. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Vamos a utilizar esta fórmula. Ojo que la ecuación cuadrática es a, b, c. Entonces, ax cuadrado, bx más c, ¿ya? Más c. Es decir, el valor de a aquí es 1, el valor de b es menos 2, el valor de c, no hay c, por lo tanto sería 0, ¿cierto? No hay c, entonces sería 0. Entonces, con esos valores de a, b y c, voy a aplicarlo en la formulita para encontrar los o el, porque puede que se repitan, valores de x. Entonces, vamos a utilizar la fórmula, x es igual a menos b, por lo tanto me quedaría menos b menos 2, menos de la fórmula, menos del valor de b, más menos b al cuadrado, por lo tanto sería 2 al cuadrado, esto va con una raíz grandecita, menos 4 por a, es decir, 4 por 1, ahora sí que hay unos, ¿no? 4 por 1, por 4 por el c que es 0. Partido en 2 por a, es decir, 2 por 1. ¿Ya? Resuelvo 4 por 1 por 0, me da 0, 2 menos 2 elevado a 2 me queda 4. Por lo tanto, este resultado es, vamos aquí, me quedaría raíz de 4, 2 menos, 2 positivo, y abajo 2 por 1, 2. ¿Ya? Seguimos resolviendo la raíz, y esto quedaría 2 más menos raíz cuadrada de 4, 2, ¿ya? Y aquí en esta parte, acuérdense que tenían que resolver esto separando en 2, ¿cierto? Sería un valor x1, un valor x2, el valor x1 es 2 más 2 partido en 2, y el valor x2, 2 menos 2 partido en 2. 2 más 2, 4, dividido en 2, 2, 2 menos 2, 0, dividido en 2, 0. ¿Ya? Esta parte igual la hice bien rapidito porque yo supongo que deberían saberlo, ¿ya? Más que nada era aplicar materia de ecuación de segundo grado, es lo que deberían saber también junto con lo de derivado. Entonces nos dieron dos valores, ¿ya? Un valor x que es 2 y un valor x que es 0. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a mi problema? ¿Ya? Dice, determine los valores de x para los cuales la recta tangente, ¿ya?, es horizontal. Por lo tanto, utilizando derivada, yo puedo confirmar que para x igual 2 y para x igual 0, ¿ya?, la recta tangente a la gráfica, en este caso, es horizontal, porque tiene pendiente 0. ¿Ya?
¿Consulta? ¿Hay consultas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Se entendió la idea del ejercicio? ¿Alguna observación? ¿Está claro? Sí, profe. Y seguimos avanzando con otro más. Ya. Entonces, miren, detalle importante. Cuando el problema le hable de recta tangente y le dé una función, acuérdense, recta tangente, lo que vengo diciendo el sábado, es sinónimo de derivada. Es sinónimo de que tengo que derivar. ¿Ya? Si le habla de pendiente horizontal, si le habla de horizontal, la pendiente es 0. Supongamos que el ejercicio hubiese dicho de tal forma que la pendiente sea 1. Aquí en vez de 0 le pone 1 nomás, y hace la ecuación cuadrática, ¿cierto? Igual. Sería la única diferencia. ¿Ya? Ahora, como les decía anteriormente, estos ejercicios que tengo acá salieron en una evaluación del curso, ¿cierto? Por lo tanto, los vamos a resolver. Si tienen suerte, les podría salir el mismo. ¿Ya? Entonces, el A dice, aplique las reglas de la diferenciación para determinar las derivadas de las funciones. Como dice eso, y no dice derive por definición, nosotros vamos a derivar de la forma más fácil posible, ¿no? Ya no vamos a utilizar límite ni nada. Vamos a derivar tal cual como lo hicimos acá. ¿Ya? Tal cual como lo hicimos ahí. Entonces vamos a tomar aquí el A, primero que todo. Ya que dice el A, entonces vamos a derivar la función h, que depende de x, h de x, por lo tanto, h derivado respecto a la variable x sería, y vamos a hacer lo mismo, aquí lo voy a agrandar, vamos a hacer lo mismo, 4 por 4, 4 por 4, 16x al exponente le resto 1, por lo tanto quedaría 3, más 3 por 1, acuérdense cuando hay un numerito hay un 1, 3 por 1, 3, al exponente le resto 2 y me quedaría x elevado a 2. ¿Ya? Menos, aquí puedo ir respetando los signos, 2 por 9, 18. X estaba elevado a 2, por lo tanto digo elevado a 1. Y mantengo abajo el partido en 2. Más 8x, aquí al ladito está, más 8x, por lo tanto sería más 8. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1, ¿cierto? Y le dije, se multiplica por el 8 y me queda 8. Y al x le resto 1, al exponente le resto 1, me queda x elevado a 0, y eso al final sigue siendo 1. De acuérdense que si tienen 8x, derivado le va a dar 8. Si tiene 5x, derivado le va a dar 5. Ya, automáticamente. Ya, si algo de esto no queda claro, me avisan. Ya me van avisando. Entonces, ahí tendríamos todo esto listo, con la diferencia que, con el único detalle que ese exponente 1 lo puedo borrar, ¿cierto? Que el 18 y el 2 lo puedo dividir o simplificar. 18 dividido en 2 me va a dar 9. ¿Ya? Por lo tanto, lo podría escribir, ¿ya? 16x elevado a 3 más 3x cuadrado menos 9x más 8. ¿Ya? Así que ahí tendríamos el primero. Un ejercicio relativamente sencillo, pero que apareció en una evaluación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Supongo que está claro. Me avisan si no, porque voy a pasar al B. ¿Ya? Y en el B es probable que hayan dudas con el B, porque también yo pedí unos de estos que estaban en la guía y se resuelve de manera análoga. ¿Ya? Por eso les puse justamente uno con raíz, porque es típico que los profes pregunten alguno que tenga que ver con la raíz. Ya. Voy a revisar el chat. ¿No hay consultas o sí?
Profesor, si me pide la pendiente de la recta tangente en una función en ciertos puntos, tendría que reemplazar los puntos de la derivada. ¿En la derivada de la función? Exacto. Los puntos que le dan, tendría que usted reemplazarlo de la derivada de la función. ¿Sí? Bien. Ya, respecto a la B, ya. Miren, hay una forma aquí, que es como, hay dos formas en realidad de derivar la función que incluye la raíz. ¿Ya? Hay una formulita, de hecho, que está en los formularios de derivada. Pero, como ustedes ya, al parecer, entienden lo que les digo yo de bajar ese exponente, ¿cierto? Y de multiplicarlo con el numerito que está adelante, lo que vamos a hacer es utilizar esa misma regla, ¿ya? Esa misma regla con la raíz, pero teniendo el cuidado de que esa raíz la tenemos que transformar sí o sí en potencia, ¿ya? Entonces, raíz cuadrada de x, ¿ya? Raíz cuadrada de x, como es raíz cuadrada ion 2, es lo mismo que yo escriba x elevado a un medio, ¿ya? Si a ustedes le aparece quizás raíz cúbica de x, es lo mismo que x elevado a un tercio, ¿ya? Y así, si a lo mejor le aparece, No sé, dígame, recién pude ingresar. ¿Podría explicar eso de nuevo, por favor? Lo ¿cuál? de la raíz. Ah, ya, sí, en eso estoy recién empezando, con el tema de la raíz. Ya. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay una fórmula en realidad que es para derivar la raíz, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar el mismo método que estábamos utilizando antes, que era tomando el exponente, bajándolo, ¿cierto? Y multiplicándolo por el coeficiente que acompaña a nuestra variable y restándole 1. Vamos a utilizar el mismo procedimiento. Pero para utilizar ese procedimiento, yo tengo que transformar esa raíz, ¿ya? Buscar esa raíz, pero su equivalente en potencia, ¿ya? Ahora, según los contenidos del curso de matemática anterior, ¿ya? Usted debería acordarse que, por ejemplo, la raíz cuadrada es igual a un medio. La raíz cúbica es igual a x elevado a un tercio, ¿ya? Cúbica, x elevado a un tercio. Fíjense en ese detalle. Por lo tanto, por lógica, ¿cierto? Si yo tuviese a lo mejor raíz cuarta, me debería dar x elevado a un cuarto, ¿ya? Entonces, en este caso, como vamos a trabajar, como es raíz cuadrada, dice 11 raíz cuadrada de x, yo lo voy a escribir, pero de la forma y es igual a 11 x elevado a un medio, ¿ya? Lo que estaba como raíz de x, yo lo voy a escribir de esa forma, ¿ya? Eso. Ahora, yo lo voy a trabajar de esta forma, lo vamos a trabajar de esta forma porque no, básicamente no nos queremos aprender fórmulas de memoria, sino que ya tenemos métodos de derivación, por lo tanto, igual incluso se pudiera hacer con el límite, pero esto es como lo más sencillo. Acuérdense de este detalle, ¿no? De la raíz. Ahora, vamos a utilizar lo mismo, acuérdense, tomar el exponente y lo bajo multiplicando. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Tomar el 1/2 y multiplicarlo por el 11. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que, lo que implica esto que y derivado, ¿ya? El y derivado es igual a 1/2 por 11. Miren, fíjense, lo voy a hacer aquí abajito con verde. 1/2 por 11, ¿cierto? 1/2 por 11, ¿ya? Igual que como lo hicimos acá, se multiplica solamente con el numerador, ¿ya? Cuando nosotros multiplicamos las fracciones. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 por 11, 11, y 2, 11 medios. ¿Por qué? Porque hay un 1, ¿cierto? Y todo el cuento. Entonces, nosotros multiplicamos solamente por el numerador. Entonces tengo 11 por 1/2, 11 medios. Entonces esto me quedaría aquí como
11 medios. ¿Ya? X, mantengo el X, ¿ya? Y al 1 medio, acuérdense que al exponente nosotros le restamos 1. Entonces también lo voy a hacer acá. Y al 1 medio, yo le resto 1. ¿Ya? Y ahí, restando las fracciones, esto me da menos 1 medio. ¿Ya? Lo que es operatorio, igual yo lo estoy haciendo un poquito rápido por... Ahora, si alguien no entiende cómo yo obtuve ese menos 1 medio, me pregunta, yo lo repito. ¿Ya? Pero básicamente es lo mismo. Al exponente, ¿ya? Lo bajo y lo multiplico por el 11, que en este caso el exponente es una fracción, porque originalmente era raíz. ¿Ya? Lo bajo y lo multiplico por el 11. Entonces me queda 1 medio por 11, me da 11 medios. Por eso aquí yo le puse 11 medios. X elevado a, y al exponente recuerden que le restamos 1. Entonces si yo tengo 1 medio, le resto 1, me queda menos 1 medio. ¿Ya? Por eso puse ahí elevado a menos 1 medio. Y listo. Listo. Estaría resuelto. Es probable que lo vean representado de otra forma, pero es lo mismo. ¿Ya? Es probable incluso que si ustedes lo hacen con la calculadora, alguna aplicación, que lo vean escrito así. 11 medios. Y abajo aquí como raíz de X. Pero en el fondo, matemáticamente son expresiones equivalentes. ¿Ya? Pero dejándolo de esa forma como potencia, el ejercicio está completo. Así que no se complican más por eso. ¿Ya? Entonces, miren, ¿de qué cosas tienen que acordarse cuando le aparece raíz? Lo voy a repetir. De que toda raíz, ya sea cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, sexta y así sucesivamente, tiene, ¿cierto?, un equivalente en potencia. ¿Ya? Si es raíz cuadrada de 1 medio, o sea, raíz cuadrada de X, X elevado a 1 medio. Si es raíz cúbica de X, X elevado a 1/3. Si es raíz cuarta de X, X elevado a 1/4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Tomé la función, ¿cierto? El 11 lo dejé exactamente donde estaba, ni siquiera lo toqué. Pero la raíz de X la escribí, lo que está subrayado en verde, la escribimos como X elevado a 1 medio, por su equivalente en potencia. Y ahora me centro solamente en esta parte. Como está escrito en potencia, aplicamos la técnica de derivar, que nosotros ya conocemos, que nos dice que yo tengo que tomar el exponente, bajarlo multiplicando, ¿cierto?, con ese coeficiente, y le resto 1 a ese exponente. Entonces, tomo el exponente, lo bajo multiplicando por el 11, entonces por eso me queda 1 medio, ¿ya? En otros casos era un número entero, pero en este caso era fracción, 1 medio por 11, 11 medio, por eso puse 11 medio, 11 medio, y a ese exponente, al 1 medio, le resto 1, por lo tanto me queda menos 1 medio, menos 1 medio, ¿ya? Eso. Ya, ahí tendríamos, ahí pregunta, ya. Ya, ahí tendríamos el ejercicio B, ¿cierto? Les repito que estos eran ejercicios que salieron en la evaluación del mismo curso semestre pasado. Así tendría un resultado, ¿ya? Y ahí tendríamos el otro resultado. Aquí un poco desordenado, pero... Ya, ¿hay consultas o no hay consultas? ¿Algo que no se haya entendido? Vamos a pasar a la derivada ahora como razón de cambio y una aplicación. ¿Sí? Que alcanzamos, sí, sí alcanzamos. Por eso quiero saber si no hay consulta de esto. No. No, nos queda un ejercicio acá, el C. El C, antes de pasar a la derivada como razón de cambio. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva tanto. Ya, control X. Lo vamos a hacer acá aparte. Entonces, como decía además el enunciado acá, ya, reglas de derivada, la que nosotros queramos. Entonces, vamos a abordar este problema que en sí es muy parecido a este, pero cambia al final, ¿ya?
que dice encuentre la ecuación de la recta. ¿Ya? Acá hay otro concepto que es ecuación de la recta. Y además le dice recta tangente, ecuación de la recta y que sea tangente. Por lo tanto, como habla de recta tangente, inmediatamente a mí se me viene a la cabeza, tengo que derivar. ¿Ya? Y acá dice, a diferencia del anterior, ¿ya? Dice, cuando el x es 0, es decir, cuando el valor de x vale 0. ¿Ya? Entonces, muy similar porque acá tenemos que también derivar porque nos hablan de la recta tangente. ¿Ya? Entonces, voy a tomar la función. Y es igual a 3 más x menos 5x cuadrado más x elevado a 4. ¿Ya? Tengo la función. Para derivar ahora, la derivada de 3, la derivada de una constante, yo ya les dije que era 0. La derivada de x, voy a poner atención al chat. ¿Cuánto sería la derivada de x? ¿Cuánto sería la derivada de x? Voy a esperar si alguien me responde en el chat. 1, perfecto. Sí, es 1. ¿Por qué la derivada de x es 1? Lo voy a explicar igual. Porque el x, si está solito, tiene un 1 de exponente y tiene un 1 ahí adelante. Se multiplican 1 por 1, 1. ¿Ya? Y al x, si le resto, al exponente le resto 1, me va a quedar 0. Así que por eso no le pongo x. ¿Ya? Así que bien. Algunos se confunden ahí y también piensan que la derivada de x es 0, pero solamente la derivada es 0 cuando se trata de un número, de una constante. Entonces, sigo ahora, menos 2 por 5, y 2 por 5 me daría 10x, le resto 1 al exponente, quedaría en 1, ¿cierto? Que también lo voy a borrar al tiro porque no lo necesito el exponente 1, más 4 por 1, 4 por 1, 4x elevado a 3. Recuerden, le vamos bajando un grado al exponente. Entonces ya, ok, tengo la derivada. ¿Ya? Como tengo la derivada, ¿ya? La derivada es la pendiente. ¿Ya? Pendiente de la recta. De la recta tangente. ¿Ya? Al igual que acá, nosotros también hablamos de Disculpe, pendiente de la recta tangente. Dígame. Dígame. es que me perdí. ¿Por qué 0? Bien. ¿Cuál es el primero? ¿Por qué 0? Sí. Ya, mire. Siempre la derivada de un número, por ejemplo, si usted se fija aquí, el 3 no está acompañado de x. ¿Ya? Entonces, como no está acompañado de ninguna x, ninguna letra, siempre la derivada de un numerito que es constante, que está guachito, siempre me va a dar 0. ¿Ya? Siempre me va a dar 0. El otro día di la Ah, explicación ya. matemática, pero el punto es que si Sí. usted está derivando y le da, hay un número que está solo, siempre le va a dar 0. ¿Ya? Ah, Y ya, profe, gracias. la derivada de x, así solito, siempre es 1. ¿Ya? Entonces, por eso también decidí incluir este ejercicio, aparte que estaba por la prueba, y los profes lo hacen con la intención de que el estudiante se equivoque. ¿Ya? O sea, siempre ponen estos detalles para ver si es que el estudiante realmente sabe. Porque hay estudiantes que piensan que la derivada del 3 es 0 y que la derivada de x también es 0. Porque dicen, como no tiene nada, piensan que inmediatamente es 0. ¿Ya? Pero por eso son detalles importantes. La derivada de un número, si aquí hubiese tenido 5, 8, el número que sea, pero si está solo, es 0. La derivada de x solita siempre va a ser 1. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Cositas que igual no hay que olvidar. Ya, entonces, como la derivada a nosotros nos indica la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? La pendiente de esta recta tangente. Además, dice, cuando el x vale 0. Ya, vamos a estar justo en el momento del plano cartesiano donde el x vale 0. Por lo tanto, ahora voy a calcular y prima, ¿ya? Porque vamos a calcular la pendiente. Pregunta,
Si me pudieran responder, ¿les hablaron de la ecuación de la recta? Ahí yo necesito saber. ¿Les pasaron la materia de la ecuación de la recta? ¿Sí o no? Eso quiero saber yo. Si les pasaron la materia de la ecuación de la recta. Para saber si la explico o no la explico. No asistí a clase. Alguien que haya estado en clase, entonces no se acuerda. Chuta. ¿De cuál lo voy a explicar yo entonces? Ya no se preocupen, lo explico, por si acaso. Ya. Si yo lo explico, no se preocupen, pero le va quedando claro el concepto de cómo derivar, ¿ya? ¿Qué significa derivar? Eso me interesa a mí, que vaya quedando claro. ¿Ya? Acuérdense de cosas importantes y de cómo se va derivando. ¿Ya? Ya, entonces, como les decía, la derivada, ¿cierto?, nos da la pendiente de esa recta tangente. Ya nos da la pendiente. Entonces, como el x vale 0, ¿yo qué hago ahora? Reemplazo en el resultado que yo obtuve, que es mi derivada, reemplazo 0 más 1. Incluso ese 0 ni siquiera es necesario escribirlo, yo lo estoy escribiendo porque estaba ahí, ¿no? ¿Ya? 10x, por lo tanto escribo 10 por, ¿cuánto dice el valor de x? Dice 0, por lo tanto escribo 10 por, lo voy a escribir con rojo, 10 por 0. ¿Ya? Más 4 por x elevado a 3, es decir, por 0 elevado a 3. ¿Ya? Ahora, si acá le hubiesen dicho que el punto de x es 1, usted le pone 1. Si es 20, le pone aquí 20. ¿Ya? Entonces vamos a determinar aquí la pendiente. Nos daría las multiplicaciones. Sería 0 más 1, 10 por 0, menos 0, más 0 elevado a 3, 0, y 0 por 4, 0. Por lo tanto, esto nos da 1 positivo. ¿Ya? Por lo tanto, la pendiente, ¿ya?, y prima sería 1. ¿Qué significa que esto es la pendiente? Ya. Por eso ahora les pregunto por la ecuación de la recta, porque la pregunta iba orientada a la ecuación de la recta. ¿Ya? A la ecuación de la recta. Entonces, yo ya tengo la pendiente. ¿Para qué me sirve eso? Yo aquí les voy a recordar algo. A lo mejor lo vieron, a lo mejor no. ¿Ya? Pero la ecuación de la recta, ¿ya?, la ecuación de la recta se calcula de la siguiente forma. Tiene la siguiente forma, que es y es igual m por x más un número. O a veces le ponen a, b, da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué aquí le pongo m? Porque en matemáticas esa letra m se utiliza para la pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se utiliza? La m se utiliza para la pendiente. Y tarán, ustedes justo acaban de encontrar su pendiente utilizando la derivada. ¿Ya? Es justamente esa parte, a eso apunta el ejercicio. A que ustedes digan que la ecuación de la recta, justamente ese valor de m es con el 1. ¿Ya? Porque ustedes la pendiente la encontraron gracias a la derivada. No sé si habrán visto eso algo. ¿Ya? Si habrán visto esa parte. ¿Mm? No entendí. O sea, si me piden la ecuación de la recta, yo tengo que... Sería y igual 1 por x más a. Componer eso y ya está bueno. Exacto. Ahí tendría, ¿por qué? Porque, o sea, obviamente no terminaría ahí, pero yo ahora lo voy a explicar al final. Ese valor de m, ese valor que yo encontré con la derivada, es el valor de la pendiente, ¿cierto? Ya, eso lo tenemos claro. ¿Ya? Ahora, tengo que tener otra cosa además clara. ¿Ya? Que el valor de la función, tengo que, por ejemplo,
La ecuación de la recta tiene eso. Nosotros voy a ir escribiéndola aquí en verdecito, al ladito. ¿Ya? Lo que nosotros queremos entregar como respuesta sería y es igual a, como dices tú, 1 por x más a. Pero nos falta determinar cuánto vale esa letra a, ¿ya? Para yo poder entregar la respuesta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí eso lo tenemos claro? ¿Sí o no? ¿Eso está claro? Ahora nos falta solamente escribir, saber cuál es esa letra a nomás. ¿Ya? Solamente nos falta saber cuál es esa letra a. Porque el valor de la pendiente lo encontramos con la derivada. ¿Ya? El valor de la pendiente se encuentra con la derivada. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la letra A. ¿Ya? Para saber cuál es la letra A, yo me voy a devolver al inicio. ¿Ya? Me voy a devolver al inicio. ¿Por qué? Porque este valor de 0, yo lo tengo que reemplazar ahí. ¿Ya? Y si yo lo reemplazo, por ejemplo, me quedaría 3 más... ¿por qué lo voy a reemplazar? Porque tengo el valor de X, ¿ya? Y tengo el valor de... me falta encontrar el valor de Y. Ya tengo el valor de X y ahora me falta encontrar el valor de Y. Entonces, fíjense acá, tengo X, o sea, 3 más 0 menos 5 por 0 elevado a 2 más 0 elevado a 4. Si yo resuelvo todo esto, me va a dar que Y vale 3. ¿Ya? Que Y vale 3. Entonces, si yo voy acá, para calcular ese valor de A, fíjate, si el Y me dio 3, si la pendiente me dio 1, el X vale 0, ¿cuánto vale la A? ¿Ya? ¿Cuánto valdría la A? Aquí es una ecuación bien sencilla, por lo tanto la A es 0, sería 3. Por lo tanto, mi ecuación de la recta sería Y es igual a 1x más 3. Ya. Si hay duda lo explico de nuevo. Si no... Profe, ¿puede explicarlo de nuevo, por Sí, favor? sí, sí, no se preocupen. Si hay duda lo explico de nuevo. Lo voy a explicar, de hecho, desde el principio. ¿Ya? Lo voy a explicar desde el principio. Ah, no voy a borrar esa parte. O sí, sí. Ya. Ya. Del principio. Insisto, este es problema de prueba. ¿Ya? Así que si no lo entienden, me preguntan para yo detenerme ahí. Primero dice recta tangente. ¿Ya? Recordar que recta tangente, siempre que me hablen de recta tangente, la recta tangente es sinónimo de derivar. ¿Ya? Y me dan un valor de X. Le están diciendo ahí, el X vale 0. Ahora, como me hablan de recta tangente, yo sí ya sé que tengo que derivar porque la derivada me da esa pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Por otra parte, y esto que voy a marcar en verde, dice el problema ecuación de la recta. ¿Ya? La ecuación de la recta. Como dice ecuación de la recta, ¿ya? Hay algo que a lo mejor vieron, que yo creo que sí, yo creo que debieron haberlo visto, es que la ecuación, ¿ya?, de una recta siempre es de la misma forma, es y es igual mx más a o más b, dependiendo el profesor, alguno se la puede poner como b, c, da lo mismo, pero más una letra, ¿ya? Ahora, tanto el m como la letra a son números, ¿ya? Son números, y en la letra M justamente es un número que representa la pendiente. ¿Ya? Es un número que representa la pendiente. Entonces, esta es la respuesta que nosotros tenemos que entregar. ¿Ya? Justamente esto que está aquí en amarillo, subrayado en amarillo. Y es igual un número con X más otro. ¿Ya? ¿Ya? Eso porque el problema nos dice ecuación de la recta. Entonces, como además decía recta tangente, ya bien, derivé para encontrar la pendiente, que yo la necesito. Aquí la pendiente para ponerla, en esa parte, donde está la M.
Entonces derivé, y encontramos esto que está acá. 0 más 1 menos 10x más 4x elevado a 3. ¿Ya? Y nos están diciendo, utilice el valor de x, utilice para x igual 0. Entonces, vamos a encontrar la pendiente cuando el x vale 0. Ya vamos a trabajar siempre con x0. Entonces reemplazo la pendiente y me da 0, menos 1, menos 0, más 1. Profe, Dígame. ¿y no sirve reemplazarlo desde un principio? Es que sí. Es que el reemplazar desde un principio acá arribita, acá, Claro, o sea, desde ahí ya reemplazar la X por el 0, ya eso no sirve. sí sirve, pero eso sirve para encontrar el otro valor. El otro. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Por qué yo derivé? Porque yo necesito la pendiente. ¿Ya? Y como dice recta tangente, y necesito la pendiente, la única forma de encontrar la pendiente de la recta tangente es derivando. ¿Ya? Por eso derivamos. ¿Ya? Por eso yo voy conectando los conceptos que dice el problema. ¿Ya? Ecuación de la recta, para tener la ecuación de la recta necesito dos valores, la pendiente y necesito ese otro número que lo acompaña. ¿Ya? Y la pendiente yo la encuentro con la derivada. Por eso aquí yo le puse la pendiente de la recta tangente. Esa es la derivada. Entonces, derivo, reemplazo el x, me dio 1. Por lo tanto, ya sé que la pendiente es 1. ¿Ya? ¿Dónde dejé el lápiz? Acá. Ya sé que la pendiente aquí, dentro de lo que yo tengo que entregar como respuesta, que sería y es igual a mx más a, ya sé que esa pendiente es 1. Me falta encontrar ahora ese valor, el de a, ¿cierto? Para yo entregar mi respuesta. Ya. ¿Cómo encontré yo el valor de la? Justamente como me estaban diciendo, ya, entonces aquí yo le puse la pendiente es a, que esto en realidad es lo mismo que la m, para que me entiendan si es que lo lean después. Ya. ¿Cómo encontré el valor de a? ¿Cómo encontré el valor de a? Justamente, ¿ya? Porque quería llegar a esto, justamente reemplazando. Y hice exactamente lo que usted me dijo. Tomé el valor de x, lo reemplacé acá, ¿cierto? Lo reemplacé. ¿Por qué? Porque el valor, la ecuación de la recta también está compuesto por un valor de x y un valor de y. ¿Ya? Entonces, tengo el de la pendiente, tengo el de la pendiente, tengo el del x, ¿y de dónde saco el del y? Justamente desde acá, porque dice y igual la función. Entonces, tomé el valor de x acá, lo reemplacé en cada lugar donde está la x y me dio y igual 3. ¿Ya? Que es justamente lo que usted me estaba diciendo de reemplazar al principio. ¿Para qué? Para que acá yo pueda reemplazar, como el i me da 3, la pendiente que le había encontrado con la derivada es 1, el valor de x que es 0 que ya me habían dicho, eso me va a generar una mini ecuación para determinar que el valor de a en efecto es 3. ¿Ya? Y ahora me devuelvo al inicio, que es, ese número a sería 3. Y esta sería la respuesta. Ya no sé si se entendió. Ahora, si no se entendió, repito alguna parte. Sí, x sería 0. Ya, repito, pucha, veo tarde el chat. Profe, Dígame. si me pusieran en el enunciado, ahí donde tiene el mouse, cuando x es igual a 5, por ejemplo, yo tengo que siempre, o sea, en la recta, en la ecuación de la recta, x sería 5 entonces. No, es que ese x sirve solamente para reemplazar. ¿Ya? Sirve para reemplazar en esa, para obtener el valor de i, y me sirve para reemplazar acá, para obtener el valor de la pendiente, ¿Y para cómo se reemplazar en la pondría derivada. entonces? Sí, me sirve para reemplazar nomás. ¿Ya?
Pero ¿cómo sé cuánto vale X en la ecuación de la recta? ¿Por qué le están diciendo? Porque, pero es que la ecuación de la recta lleva a la X, lleva esa forma. Si lo que yo tengo que encontrar son los valores de M y el valor de A nomás, Ah, ya, ya. Ah, ¿ya? ya. Mi respuesta tiene que ser esa. Y igual 1X, o 3X, lo que le haya dado, más otro número, ¿ya? Por eso le digo, el valor de X que a usted le den, le sirve para reemplazar, tanto en la función como en la derivada, ¿ya? Para encontrar los valores. Ya. Si no hay más consultas de este ejercicio, vamos a pasar a lo que está acá. Derivada como razón de cambio. Mire, por tema de tiempo voy a explicar este. Mire, esta pregunta también apareció en una evaluación, de semestre anteriores, que dice justamente derivada como razón de cambio, costo marginal. Les han hablado de este concepto, ¿cierto? En métodos ya, porque es la aplicación justamente de razón de cambio, para que lo entiendan. ¿No? ¿Sí? ¿No? Profe, el otro profesor lo explicó, pero súper rápido. Igual sería bueno que usted lo explicara. Ya, lo explico. Ya, miren. Dice el problema. Después igual me voy a devolver acá, a este anterior. ¿Ya? Pero dice el problema. Y esta pregunta de prueba costaba 20 puntos. Dice entonces, derivada como razón de cambio, justamente el costo marginal. Entonces dice el problema, en el problema, ¿cierto? El costo promedio por unidad, ¿ya? Es una función del número Q de unidades. ¿Ya? Para que lo vayamos traduciendo, Q unidades es lo mismo que yo en ejercicios anteriores utilizaba como X. ¿Ya? Es lo mismo que en este caso la X. ¿Ya? Y el C es lo mismo que en este caso función, ¿cierto? Entonces, Q unidades producidas. Encuentre la función de costo marginal, ¿ya? Función de costo marginal, y el costo marginal para los valores Q tanto. ¿Ya? Está la función. ¿Ya? Está la función aquí, está la función, y además le están dando valores de Q, que lo estoy encerrando aquí en verde, Q igual 50 y Q igual 100. Entonces, para que ustedes lo vayan asimilando a ejercicios anteriores, fíjense acá, a ver, básicamente es lo mismo que este, básicamente es lo mismo porque la función aquí es I, en el otro es C con la rayita arriba porque por alusión al promedio. Acá los valores son X, en el otro es Q. ¿Ya? En este, cuando el Q vale 50 y cuando tengo dos situaciones, cuando el Q vale 50 y cuando el Q vale 100. Acá solamente estábamos trabajando cuando el X era 0 y el X justamente me servía para reemplazar. Acá me sirve para reemplazar también esos valores. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo piensan y lo analizan, si cambian la X por Q y la C por I, básicamente es exactamente lo mismo que hicimos en el problema anterior. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se habla de que el costo marginal, ¿cierto? Está relacionado con la razón de cambio? ¿Ya? Porque si bien la derivada a mí me da la pendiente, voy a hacer aquí un bosquejo bien bruto. Mire, si la derivada, ¿ya? Supongamos que la función a mí me da, a ver, un gráfico así. ¿Ya? Un gráfico así. Se supone que mientras mayor es la inclinación, mientras mayor es la inclinación, por ejemplo, de la recta tangente que da la derivada, mientras mayor es la inclinación, por ejemplo, aquí tengo una, ya pongámosle derivada 2 y a esta le pongámosle derivada 1.
En la derivada 2, donde dice esa línea que está como inclinada más hacia arriba, ya, a mí me está indicando además implícitamente que la gráfica en esa parte está aumentando más rápido. En cambio, en al momento que yo realizo la derivada 1, me está diciendo que, como la inclinación es menor, la pendiente es menor, que la función está creciendo más lento en comparación a la 2. No sé si lo logran apreciar con el gráfico. Ya, haciendo un dibujo bien rápido para que me entiendan la idea. Entonces, la derivada está bien, estamos hablando de la pendiente, ¿ya? De la pendiente de la ecuación, la pendiente de la recta tangente. Pero se habla de razón de cambio porque me indica a mí, mientras mayor sea la pendiente, quiere decir que la gráfica se está moviendo más rápido, es decir, está creciendo más rápido. Ahora, en cuanto al costo marginal, a mí me está el costo marginal por definición es cuánto aumenta el costo de producción al aumentar un producto, es decir, cuánto va a variar el costo si yo aumento en una unidad, ¿ya? Acá, ¿ya? Si aumento en una unidad Q, la derivada a mí me dice cuánto varía, ¿ya? Cuánto va a variar el costo en este caso, ¿ya? Cuánto varía la función. Eso a grandes rasgos. Por eso se habla de derivada como razón de cambio. Nosotros hablamos de derivada como razón de cambio simplemente cuando la llevamos a los problemas, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, como para que no se compliquen tanto. En el fondo, matemáticamente es lo mismo, solamente que es aplicada. Entonces, si le piden a usted en cualquier problema función de costo marginal, ¿ya? Siempre que hablemos de marginal, nosotros estamos buscando una razón de cambio, es decir, cuánto aumenta respecto a otro, cuánto aumenta el costo respecto a la cantidad de unidades, y eso también lo da la derivada, ¿ya? Y marginal en este caso, matemáticamente hablando, siempre está relacionado con la derivada, ¿ya? ¿Y cómo será la cosa que, al igual que todos los ejercicios, le están dando la función y adivine lo que tiene que hacer con esta función? Justamente derivarla. Si tiene C, lo voy a escribir, C 0,01 Q más 5 más 500 partido en Q. Entonces, vamos a derivar, ¿ya? Porque cuando hablamos de marginal, ya nosotros queremos encontrar una razón de cambio, es decir, cuánto aumenta el costo a medida que aumente la producción. Y eso justamente es una de las aplicaciones de la derivada, ¿ya? Ahora, si a alguien le complica quizás trabajar con la función de esta forma, no hay problema. Podría incluso decir, pucha, es que yo entiendo la derivada con x e y. Es lo mismo que escribamos y es igual a 0,01 x más 5 más 500 partido en x. ¿Ya? Realmente es lo mismo, solamente que la estoy llevando a la notación que nosotros ya conocíamos, que era con y x. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay consulta hasta ahora o no? Todavía no habremos hecho nada del otro mundo. La pregunta ahora es ¿cómo derivo? ¿Ya? ¿Cómo derivo? Entiéndase que la Q y la Q son X, así que voy a trabajar con la Q solamente, para que entiendan que en realidad es lo mismo. La pregunta ahora es ¿cómo derivo? Cuando le aparezca una Q abajo, una X, ¿ya? También por lo general genera un conflicto aquí, y es que 500 partido en Q o partido en X es lo mismo que 500 Q elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener que obligadamente utilizar este cambio. ¿Ya? Este cambio porque para que nosotros utilicemos la propiedad que sabemos de derivar, con el exponente, ¿cierto? Multiplicando. Ustedes se preguntarán por qué. Porque
el Q ahí tiene un 1 que no se escribe. O el X, como si fuera X, tiene un 1 que no se escribe. Y aplicando las propiedades de las potencias, yo lo podía pasar hacia arribita siempre y cuando le cambiaba el signo al exponente. ¿Ya? Eso se ve en matemática, propiedades de las potencias. Entonces, tengo que sí o sí hacer este cambio. Entonces voy a trabajar con mi función de costo, 0,01 Q más 5 más 500 Q elevado a menos 1. ¿Ya? Lo voy a marcar con amarillito. Eso. Ya. Necesito que me digan, ¿hasta ahora se ha entendido? ¿Se ha entendido la idea? ¿Se ha entendido la idea de costo marginal? Ahora, cualquier cosa que en la prueba también, cualquier cosa que en la prueba le aparezca marginal, acuérdense, derivada, porque en el fondo es razón de cambio. Y cuando le hable de razón de cambio, es que ya es por un tema más conceptual, pero razón de cambio está relacionada con la palabra marginal, y la palabra marginal está relacionada a la derivada. ¿Ya? Es cuánto cambia el costo a medida que cambia la cantidad de productos. ¿Ya? Entonces simplemente tengo que derivar y hice este cambio para poder aplicar la propiedad de las potencias. Profe, Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Derivar. Dígame, no entendí. ¿qué cosita no entendió? Todo el ejercicio, la verdad es que no lo entendí. Ya no entendió absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien, me devuelvo entonces. Por ¿No me favor. devuelvo entonces? Ya. Ya, mire. Si yo leo el problema, ¿cierto? Leo el problema, que este problema es de prueba también. Si yo leo el problema, bueno, dice C representa el costo promedio. Incluso si no leo el problema, miren, vayámonos a lo matemático. Si no leo el problema, lo que primero me tengo que dar cuenta es que C es lo mismo que I, ¿cierto? En ejercicios anteriores. Entonces, 0,01, y que en este caso la Q es el X. ¿Ya? Así. Entonces usted puede trabajarlo con la letra C y Q, o con la letra I, valga la redundancia, y X, ¿ya? Le va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Porque yo, de partida, cuando digo matemáticamente es lo mismo, porque siempre se trabaja con I, se trabaja con X, entonces si le cambian la letra, algunos estudiantes se confunden, ¿ya? Eso hasta ahí lo tenemos claro, de que la X y la C, o sea, de que la X y la Y representan la Q y la C respectivamente. Sí. Ya. Otra cosita, entonces, como la Q, ya, representa la X, fíjese que aquí le dice Q igual 50, X igual 50, Q igual 100, X igual 100, ¿ya? X igual 100. Ya. Entonces tenemos los valores de Q, ¿ya? Tenemos los valores de Q, que en realidad es como si fueran los valores de X. ¿Ya? ¿Por qué yo hago ese acercamiento primero? Porque en el ejercicio anterior teníamos I, una función I, que en el que tenemos actualmente sería C, ¿cierto? Tenemos el X, que en el ejercicio actual es nuestra Q, ¿cierto? Y nos decía X igual 0, que es lo mismo que si a nosotros nos dijeran Q igual 0. ¿Ya? Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de razón de cambio, nosotros tenemos que asociarlo a problemas reales, ¿ya? Por lo general, en economía, ya la razón de cambio se trabaja mediante problemas de ingreso marginal, costo marginal, ¿cierto? La palabra marginal. ¿Y por qué? Porque la palabra marginal, ya, la palabra marginal que estoy volviendo a subrayar, ¿ya? Me indica una variación, En este caso, costo marginal me dice cuánto varía el costo real a medida que yo agrego una unidad más a la producción.
¿ya? Porque en este caso estamos hablando de unidades producidas. Entonces, ¿ya? Por eso se habla de derivada asociada al costo marginal e ingreso marginal. Tiene que acordarse de estos detalles, que marginal, ¿ya? Marginal es sinónimo de derivada, porque nosotros queremos encontrar una razón de cambio. ¿Ya? Se entiende que es una razón de cambio al hablar de marginal. Ya, de eso sí, ¿estamos claros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Sí, no? Ya, eso. Entonces, como la palabra, el concepto marginal, por lo general en problemas de economía, hace referencia a la razón de cambio, ¿ya? A la vez está haciendo referencia a la derivada, ¿ya? Por lo tanto, siempre que a usted le aparezca marginal en un problema, acuérdese que tiene que derivar. Así de simple. Acuérdese que tiene que derivar. Entonces vamos a derivar nuestra función. Nuestra función es, aquí yo la volví a escribir, C es igual a, en vez de I, dice C, pero es lo mismo, 0,01 Q, que en realidad es la X, más 5, más 500 partido en Q. ¿Ya? Por propiedad de las potencias, yo hice este cambio. ¿Ya? Hice este cambio, que era Q elevado a 1, lo escribí como Q elevado a menos 1, pero multiplicándolo con el 500. ¿Para qué? Para poder aplicar mi regla de derivación, la que nosotros hemos estado aplicando ya en varias oportunidades. Entonces voy a borrar ese amarillo. Ese cambio lo hice por conveniencia para poder aplicar mi regla de derivación. ¿Ya? Entonces ahora voy a derivar. ¿Ya? Si esa es mi función de costo, siempre que yo tengo mi función de costo, entonces mi función de costo... Dígame. Pero en el ejercicio sale Q igual 50 y Q igual 100, ¿esas no se toman en cuenta? ¿Qué hicimos nosotros acá con el X? ¿Cuándo lo reemplazamos? Una Ah, vez ya. que encontré la derivada. Ah, ya, 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 ya. Como le vengo diciendo, cuando me dice marginal, lo primero que yo tengo que hacer, derivar, al tiro. ¿Ya? Lo primero que yo tengo que hacer es derivar. Después que yo derive, al igual que cuando, como dice acá, ¿ya? Después que derive, ¿ya? Reemplacé el X. Acá va a ser lo mismo. Después que derive, voy a reemplazar. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, ya, entonces tengo la función de costo y la función de costo derivado, ¿ya? Sería entonces lo mismo. Tengo un 1, lo multiplico ahí y me da 0,01. Al Q elevado a 1 le resto 1, por lo tanto me quedan 0, por lo tanto no lo escribo. Más la derivada de un número constante es 0, ¿ya? Más lo mismo que hicimos acá, menos 1 por 500 me da menos 500, entonces sería menos 500, menos 500, ¿ya? Q elevado a, si le resto 1, menos 1 menos 1, me da menos 2 por si acaso, ¿ya? Porque va bajando, y si va bajando me quedaría en menos 2, ¿ya? Entonces dice, y esto que está acá es la derivada, ¿ya? Es la derivada. Y la derivada es sinónimo de marginal. Por lo tanto, como dice la función de costo marginal, ¿cuál será la función? Esta función que yo tenía originalmente me permite calcular el costo, pero la función que me permite encontrar el costo marginal es la que yo acabo de encontrar con la derivada. Esta sería. ¿Ya? Porque esta me está indicando, al hablar de costo marginal, que cada cierta cantidad que yo aumente de producción, me va a aumentar a mí el costo. ¿Ya? Entonces esta sería la función costo marginal. ¿Ya? Función de costo marginal. Que con eso estaría dando respuesta
a la primera parte donde dice encuentre la función de costo marginal, es encontrar la derivada nomás. Es así de simple, encontrar la derivada. Si le piden encuentre la función de ingreso marginal, tome la función de ingreso, la deriva. Listo, ahí tiene la función. Ahora quiero, como ya tengo la expresión o la función que a mí me permite encontrar el costo marginal, tengo que calcular primero, para Q, calcular el costo marginal para Q igual 50. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomar la función, ¿ya? Tomar la función y decir 0,01 más... Ese 0 lo voy a borrar de ahí porque no tiene nada que hacer. ¿Ya? 0 no tiene sentido. ¿Ya? Entonces sería 0,01 menos 500 por, en este caso, como el Q vale 50 elevado a menos 2. ¿Ya? 50 elevado a menos. Y ahí tendrían que resolver eso. ¿Ya? Obviamente, aquí esta parte obviamente la pueden hacer con calculadora. ¿Ya? No sé cuánto debería dar esto. Si alguien lo hace con calculadora sería ideal. Para asegurarse. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto cuando el exponente es negativo? Usted lo deja así como 500 dividido en, volvemos atrás con la prueba de las potencias. Sería 50 al cuadrado, serían 25, así. 500 dividido en 2500 y lo resta con el otro. ¿Ya? 500 dividido en 2500. ¿Sí? 50, listo. Ya, ahí lo calculan y les da. Les va a dar un numerito. Ya que en realidad ese sería el costo marginal para esa cantidad. ¿Hay alguna pregunta? Eso tienes que sacarlo hoy porque no tengo la calculadora más. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algo que no se haya entendido? Después tienen que hacer lo mismo, por ejemplo, para Q encuentran un valor numérico, después hacen lo mismo para Q igual 100. ¿Ya? Tienen que hacer lo mismo, en la misma fórmula que encontrarán con la derivada, reemplazan para Q igual 100 y van a encontrar otro valor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? Que no alcancé a hacer el otro, pero tengo clase ahora. Por eso les digo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está un poco más clara la materia? Ya. Pero aquí este ejercicio termina ustedes. Si es que, bueno. Pero miren, en realidad, razón de cambio es una forma también de llamarle a la derivada. ¿Ya? La razón de cambio, por ejemplo, acá también. ¿Ya? Encontrar, por ejemplo, la velocidad cuando t vale cuando t es 10. ¿Ya? Entonces, cuando t es 10, está hablando de un ejercicio de razón de cambio. ¿Qué tiene que hacer? Derivar. ¿Ya? Porque velocidad, aumento, cambio, variación. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Derivar y reemplazar el 10. Básicamente es lo mismo. ¿Ya? Solamente que es una forma de llamarle así a la aplicación. Ver la derivada como una razón de cambio. Acá igual ustedes encuentran el valor. ¿Ya? Y eso. Y eso. Yo ahora no me puedo quedar más rato porque... ¿Mañana a qué hora? No, mañana difícil. Mañana a qué hora podría ser. ¿A qué hora podría? No, no tengo tiempo mañana. La verdad que no. No estaba.
No, me complica mañana. Sí. Ya. De todas formas, le voy a dejar el video y este documento. Ya, espero le haya servido, chiquillos, la clase de hoy. Ya, y que algunos de esos ejercicios, bueno, les salgan